Alumnos, les doy la bienvenida a la videoclase denominada Texto Expositivo. Me presento, soy la profesora Lilia Daniela Meriles de la materia Lengua y Literatura correspondiente al curso segundo año, segunda división del Colegio Secundario número 5093 Tomás Cabrera. Primeramente, es importante que ustedes conozcan cuáles van a ser los criterios de evaluación de la presente clase. Los mismos giran en torno a: señala adecuadamente en un texto expositivo la estructura correspondiente, distingue los modos de organización de las ideas, descriptiva y comparativa según los casos presentados, reconoce las características de un texto expositivo por medio de un juego en línea, reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje mediante el completamiento de una rúbrica. Bien, para comenzar la clase yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un texto expositivo? A ver, pensemos un momento, si ustedes los pueden asociar con esta serie de palabras que yo he colocado acá en el Power. Lo vinculan con lo subjetivo, con la objetividad, con la lógica, quizás con narrar, con formalidad, con los sentimientos o con información sobre hechos. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan pensar, reflexionar, traer conocimientos previos sobre qué les sugiere a ustedes la palabra texto expositivos y me van a colocar acá en el chat grupal sus apreciaciones. Bien, les doy un tiempo. Bien, ahí van llegando los primeros comentarios. Dice el alumno Rodríguez Matías que él asocia la palabra texto expositivo con la objetividad. Tiene que ver con hechos verificables, imparciales. Bien, muy bien. Gracias, Matías, por tu aporte. A ver, ¿quién más se anima? Tenemos la opinión de la alumna Martínez Ana. Ella considera, dice, que está vinculado con la lógica porque se sigue un orden determinado. Bien, muy bien. Ana, a ver, nos faltan ahí algunas palabritas. Bueno, tenemos el último en opinar, dice el alumno Díaz Leonardo, que lo vincula con la información sobre un hecho específico. Sí, perfecto. Todos coincidieron en que un texto expositivo no puede ser algo subjetivo, no involucra los sentimientos y tampoco se narra una historia o un cuento, porque eso está vinculado con lo que ustedes vieron en clases anteriores correspondiente a otro género, el literario, narrativo o lírico, donde ahí sí exponemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, la parte subjetiva del escritor. Pero en un texto expositivo solamente se va a brindar una información sobre un hecho preciso, objetivo, que ocurre en un determinado momento, en un aquí y ahora. ¿Sí? Bien, eso le quedó bien claro. Bueno, me colocan que sí, que no hay ninguna duda. Bueno, entonces pasamos a la siguiente filmina. Por eso es muy importante que ustedes puedan conocer qué es un texto expositivo. Es un tipo de discurso cuyo objetivo principal es expresar información objetiva y clara sobre un tema. La finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos determinados. La intención es transmitir al lector una información y a la vez se aclara, se detalla y se explica por medio de ¿qué? Por medio de definiciones que las podemos extraer de diccionarios, podemos dar ejemplos, podemos establecer comparaciones, podemos establecer
relaciones de causa-consecuencia que van a ir enriqueciendo el tema que nosotros queremos abordar en un texto expositivo. Lo vamos a encontrar en nuestra vida diaria en enciclopedias, en manuales escolares, en revistas especializadas o de divulgación científica. Y acá quiero hacer una aclaración porque es muy importante que ustedes puedan conocer aspectos importantes sobre el texto expositivo y luego producir un texto expositivo, porque es un texto que ustedes van a estar familiarizados no solamente ahora en el nivel secundario, sino que lo van a utilizar cuando quieran emprender una carrera a nivel terciario o universitario. Justamente son con estos textos que ustedes se van a encontrar y es muy importante que puedan comprender su estructura, sus características y la comprensión lectora que va a ser muy importante para que ustedes puedan avanzar en sus procesos de aprendizaje. Bien, continuamos con la siguiente filmina y es lo que yo acá les decía. ¿Cuáles van a ser las características más relevantes de un texto expositivo? Una de ellas es la objetividad, donde la información es presentada de manera parcial, sin juicios de valor u opiniones personales por parte del escritor. Las ideas siguen una lógica ordenada, se centran en brindar información sobre hechos, datos, conceptos de la realidad. Y acá presten mucha atención. Se estructura en 3 partes: inicio o introducción, desarrollo y conclusión, utilizando modos de organización de las ideas y conectores lógicos. Y es muy importante cómo se escriben, utilizando la tercera persona del modo indicativo del tiempo presente. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quedó todo en claro? Bien, acá me escribe el alumno Leonardo Díaz, dice que sí, un texto expositivo se puede escribir en pasado. No. Por eso aclaro que solamente se escribe en tiempo presente del modo indicativo utilizando la tercera persona. ¿Pero por qué es esto? Porque se utiliza información objetiva y atemporal sobre un tema. El presente indicativo transmite que la información es válida en el momento de la escritura, en el aquí y ahora. Por eso es que yo no puedo realizar un texto expositivo proyectándome hacia el futuro ni tampoco hacia el pasado, sino que tiene que ser sobre un tema relevante actual, en el momento. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Quedó claro, Leonardo? Me dice que sí. Bien, bueno, entonces continuamos. En esta parte quiero que ustedes se fijen muy bien, presten mucha atención. La estructura está compuesta por 3 partes: inicio o introducción, desarrollo o cuerpo y por último la conclusión. Estas 3 partes no se pueden eliminar, tienen que estar presentes sí o sí. Bueno, la introducción se da a conocer el tema y el propósito del texto, debe captar la atención del público. Para lograrlo se puede contextualizar y responder a preguntas claves como ¿qué?, ¿por qué? Y ¿para qué? Se debe usar oraciones cortas e indicar de forma precisa sobre qué tratará el texto. Por ejemplo, en la introducción voy a hablar sobre contaminación ambiental y su impacto en los seres humanos. Otro tema puede ser la Revolución Francesa. Y así, es un tema específico. Detallo de qué voy a hablar, por qué y para qué. Luego pasamos al desarrollo, donde se presenta la información de manera detallada, en un orden lógico. Es la parte central, donde se desarrolla el tema, organizando la información en párrafos. Y este cuerpo puede enriquecerse por medio de recursos explicativos y modos de organización de las ideas. Uno de ellos va a ser el descriptivo, otro puede ser la comparación, pueden ser brindar ejemplos
y también definir los conceptos, ¿sí? Luego es muy importante que este texto expositivo tenga un cierre, que va a ser la conclusión, donde se resume la información relevante y se refuerza la idea principal del texto. Ofrece un cierre a la exposición, demostrando la validez de las ideas presentadas. Entonces, hacemos una aclaración para que ustedes vayan incorporándola. Entonces, se estructura de 3 partes: inicio o introducción, desarrollo y conclusión. Ninguna de estas partes pueden ser eliminadas, tienen que estar sí o sí presentes. Y la persona que lea su texto de por sí se va a ir dando cuenta. No es necesario colocar introducción, desarrollo y conclusión mientras van escribiendo, sino que en el mismo proceso de lectura tiene que el texto mismo dar apertura a que el lector pueda decir: acá comienza la introducción del tema, luego el desarrollo y acá es el cierre, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Bueno, acá les presento la primera actividad donde ustedes van a poner en juego su conocimiento, sus saberes. Bueno, les presento un texto expositivo donde yo le he compartido ya el enlace ahí por medio del chat, donde ustedes pueden ingresar para leerlo y para colocar cuáles van a ser las partes de este texto expositivo. Y vamos a hacer una apuesta en común. Bueno, les doy unos minutitos para que lo vayan leyendo y compartiendo luego las apreciaciones. Bueno, hagamos una lectura conjunta entonces. Bueno, este texto expositivo se titula Brasil. Bien, Brasil es una república federal de Brasil. Da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de América Latina con una mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente el país está comprendido entre los trópicos, por lo que no se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica cubre 3.6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IBGE. A pesar de ser el quinto país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se concentra a lo largo de las costas. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización. Con respecto a su religión, lo que tienen más adeptos es la religión católica. Bien, bueno, entonces, bueno, espero sus aportes de cómo está estructurado este texto expositivo. A ver si pudieron ir completando. Bien, la alumna Vázquez María dice que el texto expositivo presenta un título. Muy bien, es muy importante que todo texto esté titulado. Ya nos da, digamos, como una primera pista sobre qué va a tratar el tema. Bien, después continúa. María dice que la primera parte hace referencia a la introducción porque va a conceptualizar al país, a Brasil, que es el tema del que trata el texto. Bien, perfecto. A ver, ¿quién más se anima? Lo que continúa en la parte donde está la banderita. ¿Qué sería esa parte? A ver, el alumno Sánchez Juan dice que esa parte corresponde al desarrollo, al cuerpo. Bien, muy bien. ¿Y por qué te pregunto? A ver,
eh, Juan, pertenece al desarrollo. Ahí escribime en el chat. Dice que corresponde al desarrollo porque va describiendo y brindando características sobre el país en cuanto a ubicación, a la flora y la fauna, a la cantidad de habitantes. Perfecto, Juan. Muchas gracias por tus aportes. Y ya nos queda la última parte. A ver, ¿quién se anima? Bien, el alumno Enzo dice que la última parte corresponde a la conclusión y presenta un conector que es por último, lo que da, digamos, la pauta para dar el cierre al texto expositivo. Bien, muy bien, alumno Enzo. Sí, justamente. Son muy importantes los conectores y en este caso, bueno, se utilizó el conector por último, también se puede utilizar en definitiva, en conclusión. Y es muy importante porque se da el cierre a lo expresado anteriormente. Bien, ¿les quedó alguna duda? Acá me pone el alumno Enzo, si sí o sí tiene que haber, cumplirse las tres partes. Sí, como yo dije anteriormente, no se puede eliminar o obviar alguna de ellas, sino que sí o sí deben estar presentes y también el título, ¿sí? Siempre ponerle el título a su texto expositivo. Entonces, bueno, continuamos. Bien. Es muy importante que ustedes puedan reconocer qué funciones del lenguaje están presentes en un texto expositivo. Pero antes vamos a hacer un repaso de las mismas. Tenemos la función informativa, donde la intención del hablante es dar información, brindar datos sobre un tema. Lo encontramos en las noticias o en los comunicados. Luego tenemos la función expresiva, donde se va a dar a conocer las emociones o estados de ánimos. ¿Y esto dónde lo encontramos? En las cartas y en los diarios íntimos. Después tenemos la función poética o literaria, donde se va a expresar algo dándole mayor importancia a cómo lo decimos. Acá se utilizan las figuras retóricas, como ser la metáfora, las comparaciones, las anáforas, donde vamos a encontrar esto en las poesías, en los poemas, en los cuentos. Y por último, la función apelativa, donde se va a buscar convencer al lector sobre algo y para que piense o actúe de determinada manera. Esto lo encontramos generalmente en las publicidades, en las propagandas y en las campañas políticas, ¿sí? Entonces yo ahora abro el interrogante para ustedes. ¿Qué función del lenguaje prevalece en un texto expositivo? Me pueden ir escribiendo ahí por medio del chat grupal. ¿Cuál es lo que ustedes consideran? ¿Y por qué también? Bueno, la alumna Agustina Rodríguez dice que ella considera que la función que se presenta en el texto expositivo es la informativa porque se brinda información sobre un hecho determinado. Bien, que al igual que las noticias, presentan un tema, pero bueno, solo lo único que dice que se diferencian es en la estructura. Sí, bien, perfecto. Bien, ¿y por qué no prevalece la función expresiva, por ejemplo? A ver, ¿quién me puede responder? Bien, el alumno Gonzalo dice que no prevalece la función expresiva porque no está implicado lo subjetivo, ni las emociones, ni la opinión del autor. Solamente se dan información sobre un hecho de manera lógica, precisa. Bien, muy bien, perfecto. Entonces, ¿entendieron cuál es la función que prevalece en un texto expositivo? Entonces es la informativa.
Bueno, entonces continuamos. Esto es muy importante que presten atención porque es lo que va a constituir el desarrollo o el cuerpo de todo texto expositivo, donde a partir de esto el lector va a comprender qué es lo que uno quiere comunicar. Para ello, la forma de organizar las ideas la pueden hacer de dos maneras: descriptiva y comparativa. Existen otras, pero yo he decidido, centrarme en estas dos. La descriptiva hace referencia a que se describen las características de seres, hechos o cosas. La comparativa se van a indicar semejanzas y diferencias entre dos o más conceptos, ideas, personas o hechos, y se los va a comparar según categorías de análisis. ¿Cuáles pueden ser estas categorías? Son categorías que van ustedes a seleccionarlas de acuerdo a sus elecciones libres, digamos. Puede ser por forma, por tamaño o por ubicación, como en el caso, por ejemplo, del texto sobre Brasil. El modo de organización descriptivo sería que yo fui describiendo cómo era el país. Fui brindando ciertas características, cualidades que lo hacen únicos con respecto a otros países. Y si tuviésemos que utilizar el modo de organización comparativo, vamos a establecer comparaciones entre dos países: Brasil, por un lado, y por otro lado, Argentina. Y vamos a seleccionar categorías que lo diferencian. Por ejemplo, el idioma. En Brasil hablan portugués y en Argentina en español. También podemos establecer categorías de cantidad de habitantes, de flora y fauna, de tamaño, y no solo diferencias, también semejanzas. Por ejemplo, Brasil y Argentina se asemejan en que ambos países se encuentran en América del Sur. Bien, bueno, uno va colocando las categorías que considere. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Le quedó alguna duda? Bueno, acá me colocan que si puedo brindar otros ejemplos. Bueno, yo les he preparado acá otros ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor. Bueno, el modo de organización descriptiva, tenemos un ejemplo. Bueno, procedo a realizar una lectura. Dice: el león. El león es uno de los mamíferos felinos más grandes del mundo. Vive en África y Asia. Además, es un animal carnívoro con mandíbulas poderosas y colmillos filosos. El macho tiene una melena larga y densa que varía de color, desde amarillo claro hasta negro, y viven en manadas. Ahí va describiendo cómo es el león y aparte se acompaña con un gráfico. Bien. Luego tenemos el modo de organización comparativa. Dice: las diferencias entre la población rural y la urbana. Las personas que viven en el campo y las que viven en las ciudades, es decir, la población rural y la población urbana, viven en condiciones muy diferentes. La población rural incluye a las personas que viven en núcleos pequeños, como pueblos, en los que se dedican a la ganadería y la agricultura, mientras que la población urbana vive en núcleos grandes, como las ciudades, y trabajan en las industrias y el comercio. Y ahí también se acompaña con imágenes. Como vemos, en el primer caso de organización descriptiva, se centran en brindar descripciones, cualidades, características, en este caso de un animal que sería el león. Y en el modo de organización comparativa, establecemos categoría de análisis entre el campo y la ciudad. Y las categorías que se analizan van a ser la población, las producciones y actividades que realizan, y ustedes pueden ir agregando muchas otras. Entonces, bueno, ya les quedó más claro con estos ejemplos.
Me pueden ahí colocar en el chat, ahí me ponen, me indican todo ok ahí con el dedito. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora yo les preparé acá una actividad, pero donde ustedes van a leer y pueden activar sus micrófonos o escribirme por medio del chat si consideran si el ejemplo número 1 corresponde a un modo de organización descriptivo o comparativo y el ejemplo número 2 si corresponde al descriptivo o al comparativo. Voy a darles un momento para que ustedes lean y den sus apreciaciones. Bueno, mientras tanto voy leyendo los ejemplos. El huracán y el tornado son dos fenómenos meteorológicos naturales que ocasionan vientos muy fuertes, pero presentan diferencias. Los huracanes se pueden predecir, producen vientos de hasta 200 km por hora, duran días o semanas y se originan en el océano. Mientras que los tornados no se pueden predecir, producen viento de más de 240 km por hora y duran unos minutos y se producen en tierra. Bien, el otro ejemplo es: las mariposas monarcas presentan alas de color naranjas con manchas blancas y bordes negros, miden entre 9 y 11 centímetros y pueden vivir hasta 9 meses. Bueno, hasta acá tenemos los dos ejemplos. Bueno, ¿alguno pudo identificar alguno? Bien, la alumna Rodríguez dice que el primer ejemplo donde habla sobre el huracán y el tornado corresponde a un modo de organización comparativa porque compara ambos fenómenos y establecen diferencias. Bien, muy bien, perfecto. ¿Están de acuerdo con la opinión de su compañera? Acá me dicen que sí. Bien, y el segundo ejemplo, ¿a qué modo de organización de las ideas pertenece? Bien, el alumno Díaz dice que corresponde al modo de organización descriptivo porque brinda cualidades sobre las mariposas monarcas en cuanto a color, duración de la vida y tamaño. Bien, perfecto, muy bien, me pone muy contenta que pudieron identificar perfectamente los dos modos de organización que veníamos trabajando. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ninguna. Bien, bueno, muy bien, pasemos a la siguiente actividad. Acá yo les he compartido ya en el chat grupal el enlace que lo lleva hacia un juego en línea en plataforma WorldWallNet, donde ustedes tienen que ingresar, registrarse, colocar su correo, una contraseña y eso ya lo lleva directamente al juego, ¿sí? Y al enlace donde está cargado el mismo. Yo voy a hacer clic, hacen clic ahí. Bien, esto nos lleva directamente. Vamos a esperar unos minutitos. Bien, acá, bueno, está el título, texto expositivo. Bien, presten atención. Este es un cuestionario de preguntas, donde ustedes deben seleccionar la opción correcta. Una es incorrecta y la otra es correcta. Entonces ustedes van a dar clic en este botón celeste que dice iniciar y van a comenzar el juego. Dice, el texto expositivo expone emociones y sentimientos o información objetiva. A ver, ¿quién puede decir cuál es la correcta? Acá me pone el alumno Díaz que brinda información objetiva. Bueno, entonces tildamos la opción roja, de color rojo, y sale la tilde que está muy bien. Bueno, continuamos entonces con el siguiente. Dice, el texto, a ver, paso muy rápido. El texto expositivo. Ahí. El texto expositivo utiliza la función del lenguaje emotiva o referencial.
Acá me colocan que es la emotiva, dicen. Bueno, a ver, tildemos la emotiva. Me lo marca como un error. Bueno, continuamos a la siguiente. Utiliza la tercera persona gramatical del modo indicativo en el tiempo presente o la segunda persona gramatical modo subjuntivo pasado. A ver, ¿qué me dicen acá? La alumna Vázquez dice que es la primera, la de color naranja. Bueno, lo tildamos. Bien, perfecto. Y ahora ya nos queda la última. Se estructura en inicio, desarrollo y conclusión o desarrollo, inicio y conclusión. A ver, piensen un poquito. Y acá me dice la alumna María que es la primera. Bueno, tildemos la primera, a ver. Muy bien. Luego de responder dice juego completado y dice la puntuación 3 de 4 y la duración que ustedes hicieron, digamos. Este juego es muy importante porque ustedes pueden volver a empezarlo, o sea que pueden aprender y desaprender del error y de los aciertos. Entonces, esto es muy importante que ustedes las veces que consideren para poder apropiarse de los conocimientos, ingresen a este juego y marquen la opción correcta. Y si se equivocan, bueno, no importa porque pueden volver a empezar. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora volvemos a las filminas. Vamos pasando. Esto ya lo fuimos viendo. Y bueno, acá es muy importante que ustedes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje a lo largo de esta videoclase. Entonces yo le hago dos preguntitas para que ustedes puedan responderla, piensen y van escribiendo en el chat grupal. Bueno, reflexionamos. Quiero que coloquen dos cosas que te sorprendieron del tema. Y luego, ¿qué es lo más importante que aprendiste hoy? ¿Sí? Van a escribir ahí en el chat y luego lo vamos a socializar. ¿Bien? Bueno, voy a esperar un momentito. Es muy importante brindar estos espacios para que ustedes puedan pensar, reflexionar sobre este camino y este recorrido que fuimos logrando y transitando. Bien, acá la alumna Vázquez dice que hay dos cosas que le sorprendieron. Una de ellas es que ella consideraba que el texto expositivo se podía incluir las emociones o la opinión del escritor y que, bueno, se sorprendió que no es así. Bien. Y luego de lo más importante que aprendió hoy es cómo se estructura un texto expositivo. Bien, muy bien, gracias por tu aporte, María. El alumno Díaz Leonardo considera que se sorprendió porque él consideraba que un texto expositivo, igual que María, digamos, se exponían las emociones o los sentimientos y que no es así. Y que y la estructura, dice, que no sabía que se estructuraba de esa forma y que eso fue lo más valioso que aprendió en el día de hoy. Bien, bueno, alumnos, muchas gracias por sus aportes. Es muy importante entonces que ustedes puedan rescatar justamente las cosas, digamos, que ustedes fueron aprendiendo y las nuevas, digamos, y los nuevos saberes que adquirieron a partir de esta videoclase. Bueno, como yo les había planteado al principio,
uno de los criterios de evaluación, el que da el cierre, digamos, era que ustedes puedan también reflexionar y hacer una autoevaluación por medio de una rúbrica. Yo acá le he presentado una rúbrica que dice, bueno, los criterios de evaluación es si señala adecuadamente en un texto expositivo la estructura correspondiente, si distingue los modos de organización de las ideas, descriptiva y comparativa según los casos presentados, si reconocen las características de un texto expositivo por medio de un juego en línea, si reflexiona sobre su propio aprendizaje mediante el completamiento de una rúbrica. Y ustedes van a colocar si esos aprendizajes están adquiridos, si están en proceso o si están, digamos, con dudas en un inicio y necesitan que vuelvan a ser reforzados. Entonces, bueno, esta rúbrica yo la compartí en un enlace y ustedes las van a ir completando y me las van a presentar en la próxima videoclase, ¿sí? Es muy importante que ustedes se tomen su tiempo y reflexionen sobre qué aspectos más importantes consideran que tienen fortalezas y en otros cuales que presentan ciertas debilidades. Entonces, bueno, en base a eso yo voy a tener, digamos, me va a servir para que pueda hacer los ajustes o los cambios necesarios en la siguiente videoclase cuando retomemos nuevamente este texto expositivo y cuando ya vayamos a realizar el primer borrador, donde ustedes ya van a tener que encarar sus propias producciones y elaborar un texto expositivo. Entonces es importante que le haya quedado en claro la definición del texto expositivo, sus características, cómo se estructura y los modos de organización de las ideas. Por eso es importante que completen esta rúbrica. Bueno, sin más que decir, me despido y muchas gracias por su atención.